Buenos días, profesor y compañeros de este curso de Estética 2. Bueno, el día de hoy me toca exponerles sobre Arthur Schopenhauer, que, bueno, el pensamiento de este filósofo, por lo menos la parte que vamos a ver, que es de la contemplación estética, proviene principalmente de un escrito que él hizo, que se llama El mundo como voluntad y representación. Para hablarles un poquito sobre un poco del filósofo Schopenhauer. Bueno, él nació en 1788 y murió en 1860. Para esa época él tenía 72 años. Él fue filósofo y fue profesor. Él dio clases en la Universidad de Berlín y la Universidad de Humboldt de Berlín también. Bueno, él nació en Polonia, él es polaco. Religión, se dice que él era ateo. Sin embargo, más adelante vamos a ver que él también, bueno, tuvo relación con algunas otras filosofías eh, orientales, como lo que es el budismo, que más adelante les vamos a ir viendo. Él fue educado en la Universidad de Jena y ahí sacó un doctorado. Y ahí podemos ver también la firma de él. Su pensamiento fue profundamente influido por Platón, Aristóteles, Spinoza, Kant y Schelling. Bueno, y vemos que Platón, pero después más adelante vamos a ver que él difirió de una parte del pensamiento de Platón que tiene que ver con el arte, pero ahorita más adelante lo vamos a tocar. También fue influido por la filosofía oriental, como dijimos anteriormente, sobre todo por el budismo, el taoísmo y Vedanta. Por eso podemos decir que su sistema filosófico es una doctrina brahmánicas y búdicas, perdón, con Platón y Kant, como una mezcla de todo esto que le va dando forma al pensamiento de este gran filósofo. Bueno, su texto más conocido es El mundo como voluntad y representación. Lo dedicó principalmente a la consideración de las artes, pero no quiere decir que haya sido exclusivamente sobre las artes, también se tocaron otros temas, pero sí le hizo mucho énfasis a las artes, porque bien se sabe que Schopenhauer tenía gran afinidad por la cuestión de las artes y era parte de su pensamiento. Su pensamiento tiene una base platónica. Sin embargo, como él era un gran apasionado por el arte, no podía asumir de forma completa y sin reparo las teorías de las ideas de Platón, sobre todo por el desprecio del arte que manifestó Platón, desprecio que para Schopenhauer no podía ser sino la fuente de uno de los mayores defectos de la filosofía platónica. Lo que Schopenhauer no podía aceptar de ninguna manera es que Platón decía que el objeto del arte bello trata de representar no la idea, sino la cosa individual. Entonces, al contrario de lo que decía Platón, más bien Schopenhauer dice que el fin del arte es la representación de la idea que solo se puede captar intuitivamente. En esto Schopenhauer pues difería bastante sobre Platón. Entonces, entendiendo esto, podemos decir que esto es totalmente decisivo para comprender el papel de bueno, esto, el papel que tiene esto en el pensamiento de Schopenhauer. Algo muy interesante de esto es saber que la obra es anti-hegeliana. Y para eso Schopenhauer dice lo siguiente: el influjo embrutecedor de la pseudo-sabiduría de Hegel ha arruinado y echó tan burda la época, que alguno podría muy bien suponer que también aquí se alude a la oposición del espíritu y naturaleza. Por eso, no, por eso me veo obligado a prevenir expresamente que me incluyan dentro de tales filosofemas de chusma. En esta frase se puede ver cómo claramente Schopenhauer está totalmente en contra de ese tipo de pensamiento de Hegel, e inclusive lo califica de filosofemas de chusma, y a él le preocupa que su pensamiento sea asociado
con este tipo de pensamientos de Hegel. Bueno, para entender el pensamiento de Schopenhauer hay que entender cómo él veía la vida. Para él la vida es un asunto desagradable y que la vida es esencialmente sufrimiento. Aquí vamos viendo cómo se va exponiendo que es un pensamiento bastante pesimista. Para Schopenhauer, el mal y el sufrimiento se hallan en la raíz misma de la existencia. En su opinión, lo que mueve a todos los seres vivientes es el egoísmo. Es un pensamiento bastante pesimista y romántico, pero van a ver esto, el sentido que tiene más adelante conforme se va entendiendo el pensamiento de este filósofo. Y para entenderlo mejor, aquí tengo una frase, un pensamiento de él que dice: el en sí de la vida, la voluntad, la existencia misma es un continuo sufrimiento tan lamentable como terrible. Uno escucha esto y le cuesta asimilarlo porque es bastante pesimista. Tal vez el tipo de pensamiento de uno es como más positivista, pero ya cuando lo asociamos con el arte, le vamos viendo el sentido que sí lo tiene. También es importante entender cómo Schopenhauer percibía la belleza. Arthur Schopenhauer entiende a la belleza como la manera de escapar al sufrimiento de vivir. Aquí ya lo vamos asociando con el arte, porque nosotros sabemos que el arte, pues tratamos de representar la belleza. No siempre sea así, pues hay gente que trata de representar la fealdad y otros temas por medio del arte, pero por lo menos para la época y para el pensamiento de algunos otros artistas, pues la belleza es esencial en el arte y viene a llenar pues un vacío que muchas personas tienen o tenemos. Entonces Schopenhauer dice que entiende a la belleza como la manera de escapar del sufrimiento y vivir. Aquí ya empezamos a dar como sentido a lo anterior, como Schopenhauer eh, sentía, bueno, percibía la vida, que era algo desagradable, que esencialmente es sufrimiento, como vemos acá en todo esto. Y después pasamos a la belleza, que es lo que le viene a dar sentido a esa vida de sufrimiento que él nos habla. La contemplación estética, pues es un tema importante de la filosofía de Schopenhauer, que dice que es liberación de la voluntad y revelación del ser. Pero para entender esto, pues tenemos que entender qué es la voluntad para Schopenhauer, que es la fuerza ciega y racional que, que lo que hace, perdón, es la fuerza ciega y racional que lo que quiere es querer. También dice que un querer que se quiere a sí mismo y no puede detenerse. Por eso sufrimos al desear un objeto y al alcanzarlo, pues rápidamente nos hastiamos y hasta lo deseamos nuevamente. Entonces vamos viendo que es como un círculo dramático, que queremos algo y ya cuando lo queremos ya nos sentimos, no sé, como hastiados, como dice Schopenhauer, y lo queremos nuevamente, o queremos más. Aquí también se ve la parte del egoísmo que Schopenhauer nos hablaba anteriormente, al principio, que el ser humano es egoísta, que es como una fuerza que lo mueve. Entonces es como una escapatoria, una liberación de la voluntad que nos da la contemplación estética, la contemplación del arte. Y es como revelar, una revelación del ser. Schopenhauer nos habla también del estado de contemplación pura, en el cual el sujeto olvida toda individualidad y se pierde en la belleza, o sea, en el placer. Se olvida de todo, se pierde en el placer, en la belleza. Pero para eso debemos entender que belleza significa también placer. El placer debemos entenderlo como ese estado de liberación del dolor, como lo es el nirvana para los budistas, que significa lo mismo y que de alguna manera ya deja entrever la inclinación que más tarde va a tomar Schopenhauer hacia el budismo.
Lo que ocurre en la contemplación estética es que el sujeto logra liberarse del principio de razón suficiente, que es incapaz de comprender la realidad manifiesta en la idea, y así lograr un grado de intuición que sí es capaz de hacerlo. Bueno, la contemplación estética, que a lo que nos dice Schopenhauer, nos que es que, que nos hagamos uno con la obra de arte a través de nuestra sensibilidad, la contemplación estética. Hacerse uno con la obra de arte y olvidarse de la voluntad, para por un momento dejar de ser esclavos de nuestros deseos. Ven, ahí se va entendiendo mejor que por medio del arte nos vamos liberando de todos esos deseos que tiene el ser humano, que lo hacen pues esclavos de sí mismo y que lo lleva a un estado de sufrimiento continuo. Y pues la contemplación estética pues lo ayuda a liberarse de esa parte terrible que nos dice Schopenhauer. También nos dice que la contemplación estética es una puerta hacia la libertad y al ser. A través de ella nos liberamos de nuestra existencia, que se, que se desgarra en la necesidad, y nos permitimos perdernos en la belleza. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue mi presentación y espero que sea de mucho provecho para todos. Que pasen un lindo día.